muchas gracias por querer acompañarnos. Tú eres parte de la familia y apreciamos mucho tu madrugada, porque en Estados Unidos todavía es madrugada. Sí. Pero feliz, Gerardo, de estar aquí con vos y con todos los hermanos. Muy feliz. Gracias. Igualmente, querido. Amén, amén, amén. Gracias. Igualmente, nuestro hermano Carlos también madrugó, bueno, también le ha tocado. Sí. Otro valiente. Sí, sí. Sí, anoche me llamó a última hora para preguntarme a qué hora tenía que estar, le dije, así que bueno, él nos acompaña desde Argentina. El Señor los bendiga, hermanos, y que la gracia de Dios sea con cada uno de nosotros y con todos aquellos que escucharán después. Amén. Todo, Gustavo, el tiempo es tuyo. Bueno, quiero dar un saludo muy cariñoso a todos los hermanos que se han reunido para escuchar la palabra de Dios, para edificarnos mutuamente, leyendo la Biblia, inspirándonos en los consejos de Jesús. Y para ello, quiero invitar a que tengamos una oración para pedir que Dios inspire lo que hoy vamos a escuchar. ¿Sí? Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por este encuentro que tenemos, hermanos, de diferentes lugares del mundo, para reunirnos en torno a la palabra de Dios, para alimentarnos aprendiendo más de la voluntad de nuestro Creador. Suplicamos la presencia del Espíritu Santo que guíes nuestras mentes, nuestros corazones, para que así Dios hable a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo y hagamos su voluntad. Pedimos pues la presencia de los ángeles y tu bendición y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el tema que hoy quería compartir lo he titulado El amor de Cristo en los hijos del tiempo del fin. Este es un concepto que quiere el Señor que cada vez pegue más respecto del carácter que los santos deben tener en los últimos días. Con los hechos dramáticos que están ocurriendo y las amenazas que aparentemente aparecen acerca de una casi inevitable, no sé si llamar tercera guerra mundial, no quiero ser agorero, Dios sabe qué pasará en el futuro, pero muchos hermanos están no solamente preocupados, sino también metidos, interesados en hablar del tema y quizás no dando la debida atención a otro tema, que es la preparación del corazón. Sea la calamidad que venga por delante, Dios conoce el futuro, pero nosotros, mientras no lo conozcamos, nuestra obligación es prepararnos adecuadamente, desarrollar en nosotros el carácter de Cristo para que seamos aprobados en el tiempo final. Para ello traeré una historia bíblica, no sin antes buscar en textos bíblicos antecedentes para que entendamos. Tal vez la historia es conocida, hay ribetes, hay detalles que pueden ser nuevos, basados en lo que la hermana White dice, pero la historia en sí es muy enriquecedora para mostrar cómo era el carácter de Jesús y cómo tiene que ser el nuestro en los días finales. En otras palabras, el tema que hoy deseo compartir tiene que ver con los eventos finales, pero desde otro ángulo, no solamente el ángulo profético, cuando uno busca textos, y hay varios, pensemos por ejemplo Daniel capítulo 11, 40 al 45, el espíritu de profecía nos dice que ya está por culminarse el cumplimiento de esa porción bíblica, que es una porción que hoy está en desarrollo. Y por lo tanto, hermanos, están interesados en saber qué significan los símbolos que aparecen en esa porción final previa a la aparición del arcángel Miguel del capítulo 12:1, o sea, el advenimiento de Jesús. Y entonces, hermanos, que se hacen cargo de mostrar los movimientos proféticos, el simbolismo que aparece allí. Y está muy bien, yo favorezco, estoy de acuerdo con eso. Pero tanto o más de acuerdo con prestar atención a otro aspecto de los eventos finales, y es el carácter de los santos, nuestro carácter. Porque, hermanos, si no hemos desarrollado o no le hemos prestado atención a algo tan importante como es imitar a Cristo, tal vez voy a arrancar con un versículo para dar cuenta de qué es lo que al final de la película, al final de toda la escena, Dios pide cuentas. Mírenlo con la batalla del Armagedón, que es la parte final de la historia de la humanidad, según Apocalipsis capítulo 16,
desde el versículo 12 en adelante, allí se nos habla de los eventos que ya estamos viendo su cumplimiento en cuanto a los espíritus demoníacos que van por los reyes de la tierra para reunirlos para el gran día del Dios Todopoderoso. Leo el texto así en Apocalipsis 16, 12, que dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esto es el camino para Jesús y sus ángeles, que son los reyes que vienen del oriente. El descenso de la segunda venida, el descenso del jinete del caballo blanco, que aparece en el capítulo 19, con miríadas de ángeles que le acompañan. Siguiente versículo. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y fíjese ahora, ese día del Dios Todopoderoso, el gran día de la batalla, se llama Armagedón en el versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que es el gran encuentro de los pecadores en el afán de destruir a los santos. Y allí Jesús, en ese contexto, nos da el versículo 15, a lo que más debemos prestar atención. ¿Cómo superamos esa batalla? Y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Mírense el carácter. Es lo más importante, que las ropas estén blancas. De otro modo están desnudos y desprovistos para sortear ese gran conflicto, ese gran momento de intento de destrucción de los pecadores al pueblo de Dios. Así que, ¿cómo mantener las ropas blancas? Fíjense todavía un versículo más, en capítulo 22, 11, cómo cierra la gracia, y es señalando la tendencia de nuestros corazones. 22, 11 lo leemos. Dice ahí: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. En la versión de la Biblia de Jerusalén tiene una cadencia muy bonita. El que es inmundo continúe practicando inmundicia. Es similar, es idéntica, pero tiene una forma melódica de decirlo. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. En otras palabras, se cierra la gracia y allí se revelan las tendencias. ¿Te gustaba el pecado? Sí, bueno, pero yo me arrepentía. ¿Pero te gustaba? Ibas y venías. Bueno, continúa ya, no hay salida. Y el que pelea por santidad, buscando agradar a Dios diariamente, el Señor le dice, se cierra la gracia, continúa en ese camino. Por lo tanto, hermanos, desarrollemos la santa tendencia de la santificación, de buscar estar en paz con Dios, de edificar nuestro carácter, como el título del tema de hoy, el amor de Cristo en los hijos del tiempo del fin. Arranquemos pues con textos previos al tema, como el que aparece en Proverbios capítulo 30, versículos 18 y 19, acerca de 4 cosas incomprensibles que el sabio busca investigar. Especialmente la cuarta es la que nos va a llamar la atención. Miremos. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre o el camino del hombre en la doncella. Eso yo no lo sé. En otras palabras, el efecto del paso de un hombre sobre una joven mujer, y especialmente si el paso fue negativo. ¿Cuántas veces el hombre afecta negativamente a una mujer? Y el sabio pregunta allí, yo quisiera saber eso y no lo sé. No sé el efecto de esa situación. Para ilustrar este asunto, hermanos, y que se relaciona con nuestra historia, invito a que busquemos en segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 12, una historia real, muy similar a la que vamos a estudiar. Y tiene que ver con los hijos de David. Habiendo cometido su pecado David, ahora se va cumpliendo la sentencia. Y es desgracia en los hijos de David. Esa fue la sentencia que él pronunció. Que lo pague 4 tantos ese fulano que robó la oveja. Bueno, tú eres ese hombre.
Y comienzan las sentencias durísimas. Una de ellas, miren, es el caso de Tamar, la hija de David, virgen, que en orden a su papá, el papá le da instrucciones, visita a su hermano mayor, hermanastro en verdad, para que les lleve de comer porque aducía el hermano mayor, Amnón, que estaba enfermo. Y el hombre quería forzarla, quería violarla porque no aguantaba su pasión sexual y le consulta a su primo, mal consejero, y se finge enfermo. Notemos cómo sigue la historia, 13:12 en adelante. Ella entonces le responde, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, nuestro padre, que él no me negará a ti, para que yo sea tu esposa. Pero él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Le daba repugnancia, por supuesto. Y ella respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Pero él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Y notemos qué tristeza ahora. Entonces Tamar tomó ceniza y le esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando, gritando. Ahí cabe el texto de Proverbios. Una cuarta cosa me es desconocida, el rastro del hombre sobre la doncella, sobre una virgen en este caso. ¿Qué pasó con Tamar? ¿Cuál fue la historia posterior de Tamar? No sabemos, pero que recibió un daño incalculable absolutamente. Mis hermanos, hoy vamos a estudiar una historia bíblica prácticamente idéntica. Muchos de nosotros ya la conocemos, pero vamos a hurgar para aprender más de ella, a fin de inspirarnos en el amoroso carácter de Cristo. Ese es el objetivo del tema de hoy. Para ello, invito a que abramos Lucas capítulo 7, versículo 36, la fiestita que le hace Simón, un fariseo leproso, a Jesús, en honor de la curación que había recibido. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Pero hermanos, vamos a mirar los textos paralelos, esto es Mateo, Marcos, Lucas, para entender mejor la historia. Hay detalles que se ponen muy ricos y todos tienen que ver con el carácter. Uno de ellos es del anfitrión, Simón. Dice en Mateo capítulo 26, podemos leer desde los primeros versículos, precisamente 3, 4, acerca de la salud de este hombre. Mateo capítulo 26, 1, leemos del comienzo. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y escribas y ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matar. ¿Qué ocurre entonces en esos días? Vamos a ver a continuación la invitación. Recordemos que se aproxima, es interesante notar esto, los evangelios presentan, los otros 3 sinópticos, la fiesta de Simón en el contexto de faltando casi como una semana, un poco más, que Jesús sea crucificado. Mientras que Lucas lo pone en otro contexto, y es el contexto del trato que debemos tener unos con otros. Miremos pues entonces a continuación en Mateo, capítulo 26, la invitación que Simón le hace a Jesús. Versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Recordemos,
Se trata de Betania, la casa de Simón está en Betania, y es leproso y es fariseo también. El único que dice que es fariseo es Lucas. Así que por eso digo, vamos a unir todos los retazos para ver el cuadro. Así que Simón era leproso, era fariseo, vivía en Betania y la fiesta se hizo en su casa. Seguimos leyendo. Y vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿qué pasa con este desperdicio? ¿Para qué este desperdicio? Así, hermanos, hay alguien que va a arruinar la fiesta. Y eso nos lo va a decir Juan. Ya vamos a leer el texto. Pero vamos a avanzar ahora con Marcos capítulo 14. ¿Algún detalle adicional? Recuerden que estamos uniendo retazos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Este Simón era tío de los chicos, de los hermanos Lázaro, María y Marta, sí. ¿justo? Esa cita la vamos a leer también. Ok, Aparece gracias. en Señales de los Tiempos, 9 de mayo de 1900. Aparece incidentalmente el comentario de que Simón era el tío de Lázaro. Efectivamente, sí, tiene razón. Esa cita, de paso hay que anotarla, porque así se entiende mejor Lucas 7. O sea, Lucas 7 está con un profundo mensaje que revela el carácter de Cristo, amoroso, que eso es lo que nos importa ahora. Entonces, avanzamos con Marcos capítulo 14, versículo 3 en adelante. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron lo mismo que hemos leído en Mateo. ¿Saben que aquí el detalle es que hay alguien que se molesta? Los discípulos se molestan, pero uno que encendió la mecha. Y a eso tenemos que prestarle mucha atención. Cuidémonos, hermanos, con las críticas. ¿Quién fue el que prendió la mecha? Lo va a decir Juan 12, desde los primeros versículos. Es Judas. Judas tira veneno. ¿Saben, hermanos? Esta lección, recuerden que queremos sacar lecciones. Una de ellas es cuidémonos con las críticas. A ver, miremos Juan 12, los primeros versículos, para ver al primero que inició la crítica y que se extendió a los discípulos y luego a Simón también. Pero vamos a ver los motivos de Simón. Eso está en otra cita de Elena White también que vamos a leer. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Recuerden que María está citada en Juan 11 también. Ella es la hermana de, así dice el texto, ¿no? Que le había ungido. Eso está en Juan 11, en los primeros versículos, que le había ungido los pies de Jesús. Ahora aparece ya María claramente, hermana de Lázaro, haciendo esta escena de lavar los pies o mojar los pies con el perfume. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó o secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar. Notamos, Judas fue el que tiró el mal comentario, la crítica, pero note la respuesta de Jesús. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Pero Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Hermanos, eso es increíble. María le creyó a Jesús. Recuerden que así arrancamos con Mateo 26, que Jesús anunciaba que iba a ser muerto por los enemigos. Ya lo dijo y los discípulos lo venían comentando. Y María lo escuchó también. Y como ella creyó, ese es el punto, creer las palabras de Jesús.
En el caso de Judas, no creyó. Es más, cuando él entregó a Jesús, recordemos, la hermana Juan también lo dice, lo hizo para acelerar, porque él estimaba al maestro, lo apreciaba. Creía que podía ser el rey, pero era demasiado tímido o humilde. Por lo tanto, entregándolo, perdone la expresión, pero voy a ser muy gráfico, entregándolo a los perros a ver si se defiende. Y Jesús no se defendió. El plan le salió mal. Entonces, allí sí se cumplió lo que Jesús venía diciendo, que los dirigentes de Israel lo tomarían y matarían. Y ahí, por eso Judas vio que era inevitable que Jesús muriera en manos de esa gente, y con su conciencia recargada se suicidó. Pero María no, ella creyó. Y el texto dice que echó el perfume preparándolo, como solemos hacer, hermanos, cuando vamos a despedir a alguien en día de luto, un momento dolorosísimo, cuando vienen los parientes allí, amigos, a ver el cadáver en el ataúd, hay quien echa algo de perfume para que sea pasable el momento. Bueno, eso fue lo que hizo María. Por eso dice el texto, para el día de la sepultura ha hecho esto. Sigue más todavía, leemos un poquito más. Porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Por ese motivo Judas se enojó mucho, porque le desaprobaron lo que él estaba sugiriendo, que no se gaste ese dinero, se dé a los pobres, y tramó más desquitarse. Noten, pensamientos carnales. Vamos ahora a Lucas capítulo 7. Habíamos leído el primer versículo 36, ahora 37 en adelante, el acontecimiento en sí. Dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, ahí no dice el nombre, pero hermanos, el Señor Jesús nos va a decir, y esto aparece en el deseado, ya vamos a leer algunas citas para graficar todo esto, que esta es María, la de Betania, y a la vez María, la de los 7 demonios. María de Magdala, la Magdalena. Es la misma María. ¿Sí? Una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y esta parte, mis hermanos, sí que deberíamos meditar porque aquí estamos todos enfrentados. Los malos pensamientos ante una mala escena. Cuando vio esto el fariseo, que lo había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Hermanos, quiero ser respetuoso, especialmente están las damas escuchando, pero yo invito a que tratemos de ponernos en los zapatos y en la mente del fariseo. ¿Qué interpretó con la escena? La mujer estaba agachada, ya era conocida como una prostituta consuetudinaria, la de los 7 demonios, y estaba acariciando a Jesús. Había muchos varones fariseos, eso nos va a decir la hermana White como agregado, que estaban observando. Era una escena vergonzosa, esto es, una mujer solicitando servicio, un nuevo cliente. Era lo que él pensó. Y entonces, él en su corazón tuvo el mal pensamiento. ¡Qué chasco! Si realmente fuera profeta, no permitiría semejante escena. ¿O es que a él le gusta? No entiendo, me confunde. Pregunto, hermanos, ¿cómo actuaríamos nosotros? Déjenme, si alguien quiere responder, me lo puede hacer, ¿no? Pero déjenme dar una ilustración. Hace unas semanas atrás estuve visitando a mis hijos de una provincia, me fui a otra, pasé lindo tiempo con ellos, y en el último día, estaban mis hijos allí reunidos, uno de ellos mira a un pordiosero, un joven que estaba sentado allí cerca de donde estuvimos reunidos, con traza de hambre, ¿no? Entonces uno de mis hijos dice, déjenme que quiero hablar con él, y le dije, aquí hay alguna comida, dinero no tenemos mucho entre nosotros, pero podemos juntar comida y darle. Sí, buena idea. Entonces él va y le lleva de comer. El joven mira,
acepta la comida que se le da, pero le dice, ¿y no tendrías 5 o 10 dólares para darme? No tengo, porque acá tengo comida solamente. Sí, porque necesito comprar cigarrillos. Fue lo que él dijo, ¿no? Y entonces, pregunto, hermano, ¿cuál es la reacción suya y mía ante semejante comentario? Se le da comida, la recibe, pero más quería 5 o 10 dólares para comprarse cigarrillos. Hay un dicho vulgar que dice, no juzguemos el libro por su cubierta. El libro vale por el contenido. Abriéndolo, leyendo, vemos si vale la pena. Y no por la cubierta. La cubierta puede estar rayada, rasgada, incluso sin cubierta, y no por eso el libro pierde valor. Ese comentario, hermanos, fue seguido por otro. Y mi hijo vino luego al carro y ahí al auto y nos lo comentó a la familia que estábamos adentro. Y dijo, ¿sabes por qué pido dinero? ¿Sabes por qué quiero fumar? Para no tener hambre. Hace días que no estoy comiendo. Fumando me da una sensación en mi cuerpo, como una saciedad, y ya siento que no puedo superar el hambre hasta que aparezca nueva comida. Fue lo que le dije. Y yo no juzgaba que este quiere plata para fumar, y yo no le voy a darle dinero para pagarle los vicios. Es la inmediata reacción que tenemos nosotros. Pero noten la respuesta que él dio. Quisiera fumar para no tener hambre. Hermanos, a veces juzgamos las cosas, por supuesto. A nadie le agrada entregar dinero para que lo usen en malos usos. Pero estoy hablando de la razón del fulano. No la razón mía, que si le doy para que él tenga su vicio. La razón de él. En el caso de Jesús, razones tenía para permitir esa acción. Pero en el caso de Simón, él fue justiciero. Da mal aspecto. Hay muchos vecinos que han venido a visitarme. Ellos se quedan con una mala impresión e incluso me van a juzgar y criticar a mí. ¿Cómo tú permites en tu casa semejante escena de una prostituta buscando servicios a tu invitado allí, que tú dices que es un gran hombre, míralo aquí, tan vulgar como cualquiera? ¿Nos imaginamos la escena, hermanos? Entonces, Jesús, que lee los pensamientos y mostrará su amor. Hermanos, eso es lo que importa de esta historia. Es el amor de Jesús que nos tiene que impactar para que así tratemos a nuestros prójimos con amor. Dejemos el juicio a Dios. Dios sabrá cómo juzgar. ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Las consecuencias de lo que hizo, eso le cabe a Dios. En mi caso, lo que me cabe a mí es amar y ayudar, inspirar. Quizás guiar, amonestar si cabe, ¿sí? Pero ese es, Dios me está mirando, lo está mirando usted. ¿Cómo yo voy a tratar a mi prójimo? Bien, lo cierto es que el texto continúa, pero ahora Jesús, que puede leer los pensamientos por virtud del Espíritu Santo, cuanto más ahora que sabe perfectamente qué pensamos, las intenciones, no las podemos esconder. Y si, hermanos, queremos ser sellados y ser salvos, tenemos que estar desnudos delante de Él. Abrirle el corazón, Señor, me gusta tal cosa que a ti no te agrada. No sé cómo solucionarlo. Ayúdame, dame fuerza, dame repugnancia. De modo que cuando yo me acerco a eso, me moleste. De hecho, hermanos, ha pasado con gente así que tenía el hábito de fumar. Y decidieron no fumar por amor a Cristo, pero tenían la apetencia. Y uno de ellos una vez oró de esa manera. Dame repugnancia, dame... Y sintió eso. Dios se hizo cargo. Son cosas preciosas del poder de Dios obrando en aquellos que oran y dando lo que solamente Dios puede dar contra malos hábitos que habremos desarrollado a lo largo de nuestra carrera. Miremos cómo sigue el texto entonces. Dice, entonces respondiendo Jesús le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Sí, maestro, dime, yo te escucho. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía $500, digamos así, o 500 pesos, y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Fíjese, la pregunta de Jesús gira en torno al amor.
Amor como consecuencia de gratitud. Según nosotros tengamos el corazón agradecido, así amaremos. Y agradecido para con Dios. Si ambos son deudores y el acreedor está por encima, a él le deben el dinero, pero él tiene la decisión. Te voy a perdonar. Ok, olvidarte de la deuda, no me debes nada. Brota la gratitud. Pero depende del tamaño de gratitud, si podemos expresarlo así. La intensidad de la gratitud. Y hermanos, gracias al espíritu de profecía, conocemos los detalles que ustedes ya conocen. Ya la hermana me dijo acerca de Simón como el tío. Efectivamente, efectivamente. Ahora vamos a ver más detalles, ¿no? Pero quienes no conocen la historia, especialmente aquella gente que eran los invitados de Simón, al escuchar el relato, si es que prestaron atención, el diálogo era entre tres. Era Jesús, la mujer pecadora y Simón. Por lo tanto, cada uno de ellos representa a alguien. El acreedor, a Dios, y cada uno de los otros dos representa el de deuda de 50 y la deuda de 500. Si hacemos la pregunta, ¿quién es quién? Casi la mayoría decimos que ¿quién es el deudor de 50? Simón. ¿Se anima alguien a decir quién es el deudor de 500? María. Recuerden, voy a dar unas pistas. Recuerden que ella era prostituta consuetudinaria y endemoniada con 7 demonios. Mientras que Simón. era un hombre que él tenía su... recuerden, Lucas 18, ahí se nos cuenta el fariseo que no adultera, que no roba, paga los diezmos. Orgulloso, pero por lo menos tiene buenos hábitos, ¿no? Hábitos como adventista, como buen adventista. Entonces, ¿cuál es cuál? ¿Quién tiene la deuda de 500 y la deuda de 50? María. María tiene Simón el de 500. Ella tiene la de 500 y ella era muy pecadora y estuvo endemoniada. O sea, estaba Tenés bien perdida, 7 demonios. Pero estaba arrepentida. creo. Sí. Y Bueno, otra experiencia, vale el intento. ¿Alguien quiere arriesgar una respuesta? Ya un hermano dijo ya qué es lo que él supone. Es que María estaba arrepentida, con lo cual María 500. María 500. Era la gran deudora, pero perdonada, arrepentida. Y Simón, el de 50, porque era fariseo, No, al orgulloso. revés. Tenía... Al Oh, al revés. revés. Al revés. Al revés. Ok. Bueno. Mis hermanos, María vamos a 50. ver María 50 y Simón 500. Efectivamente, esa es la respuesta correcta. Pero leamos las citas de Elena White a continuación, ¿no? Hay algunas que están recogidas del deseado y otras de conflicto y valor e hijos e hijas de Dios. En esas citas ahí vamos a leer lo que leemos a continuación, más la cita de Señales de los Tiempos de 9 de mayo de 1900. Ahí aparece ese comentario de que Simón, eso está en inglés solamente, que Simón era el tío de Lázaro. En esa reunión de la fiestita, precisamente, cuando vino mucha gente allí para presenciar, incluso querer verlo a Lázaro, que había sido resucitado. Miremos pues entonces la cita que leemos a continuación, yo se la voy a leer y así nos refrescamos y entendemos la mente de Dios. Dice, Cristo podría haber extinguido toda chispa de esperanza en el alma de María, pero no lo hizo. Aquel que lee los motivos del corazón sabía qué sentimientos habían llevado a María a hacer lo que había hecho. Y también conocía el espíritu que estaba detrás de las palabras de Simón. ¿Ves esta mujer? Le dijo, sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Texto que ya vamos a leer todavía de Lucas, ¿sí? Y comentar un poquito allí, esa expresión parece un poco confusa, que se le perdona o que como cometió mucho pecado, se le perdona porque amó mucho. Que amó a los hombres, como amó mucho a los hombres y fue engañada, entonces por eso se le perdona, porque amó mucho. Eso vamos a comentar en un ratito más. Pero sigo leyendo. Aquellos que estaban presentes, que habían visto a Cristo resucitar a Lázaro de los muertos y que ahora vivían esta experiencia en la casa de su tío, comenzaron a preguntarse diciendo, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero Cristo continuó diciéndole a la mujer, tu fe te ha salvado, tú vete en paz. Soy yo el que te estoy hablando. No digas
no pienses en la gente. Mírame a mí. Vete en paz. Tú te salvas. Sigue más. Cristo conoce las circunstancias de cada alma. Podés decir, soy pecador, muy pecador. Hermanos, ese es el mensaje de aliento para cada uno de nosotros. Ahora yo voy a pasar a otra cita que nos muestra cómo Simón le había perjudicado grandemente. Esto va a aparecer en el deseado y también en conflicto de valor aparece esa cita. Y entonces, siendo el tío, ahí viene el punto, hermanos. Yo invito, el texto no nos va a decir que Simón la violó. Por eso hemos leído lo de Amnón y Tamar. ¿Sí? Amnón sí violó a su hermanastra. Y en el caso de Simón, siendo el tío, ella era una jovencita, niña, no sabemos la edad, pero era el tío, y que le hizo daño, había sido grandemente perjudicada por él, así dice en el deseado. Deducimos de allí que él la había violado. Como consecuencia, al estilo de Amnón con Tamar, esta muchacha deja Betania y se va a Magdala, donde se prostituye. ¿Recordamos el proverbio, el primero que hemos leído? 30, 18, 19. No conozco el paso del hombre sobre la doncella. El daño que a veces podemos hacer. Ese era Simón. Simón era un hombre fariseo, pero que se veía justo, o en otras palabras, quizás se veía como que cometió un pequeño error. A veces, cuando los reos son llevados a juicio, ellos dicen, todos cometemos errores. Fue un error. No fue un error, fue un crimen lo que tú hiciste. Y el juez se hace cargo de hacerle remachar en la mente, en la conciencia, que lo que hizo fue un delito grave y que merece una pena grave también, un castigo grave. Entonces, ¿quién es el que nos va a ayudar a entender que esto es grave? Entonces, vamos a mirar, a leer esas citas que quiero compartir del daño que Simón le hizo a María, para que así nosotros, hermanos, comencemos a hurgar en nuestra conciencia. Hay textos que nos ayudan como 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Es un texto que también invito a que lo podamos tener en mente. La necesidad de hurgar en nuestra conciencia, en nuestras mentes. 13:5 que dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, que la conciencia repruebe. Pero espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Miren, está hablando el antiguo Saulo, que él podría decir que la conciencia le reprueba los crímenes, lo que él hizo cuando era joven. Pero Dios se le había perdonado y vivía bajo ese perdón en permanente gratitud. Nuevamente vamos a Lucas capítulo 7 y sacar el mejor mensaje de esta porción acerca del amor de Cristo en el trato a los pecadores, que es el que Dios pide para los hijos del tiempo del fin. Lucas capítulo 7, versículo 43. ¿Qué dice? Respondiendo Simón le dice, pienso que aquel a quien perdonó más. Eso dice Simón. Jesús dice, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, le dice a Simón. Entonces ahí se nota que el diálogo es entre los tres. La mujer, Simón y Jesús. ¿Ves esta mujer? Te pido que la mires. Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, que era un gesto de cortesía. Pero esta ha regado a mis pies con lágrimas, no con agua común, ordinaria, y los ha secado con sus cabellos. Como no tenía toalla, se humilló con sus cabellos, ella mojaba de gratitud a mis pies. ¿Por qué, hermanos? Fíjense el texto de Romanos, capítulo 10. Antes de leer el versículo, permítanme presentar o describir un concurso de belleza femenino. ¿Sí? Hay algunos que han sido notables acá en Estados Unidos,
el caso de Carrie Prigen, cuando esta muchacha, a punto de ganar su corona, Miss California, Miss Estados Unidos, ella era de California, le hicieron una pregunta capciosa sobre el matrimonio homosexual. Ella fue recta, esta chica, recta. Ella cree en el matrimonio heterosexual. Y como consecuencia de esa respuesta, fue abucheada, criticada y perdió su conquista virtual de la corona Miss Estados Unidos, ¿no? Chica bonita. Y ella nunca se arrepintió de la respuesta que dio. Luego se casó, en fin, formó su familia, porque creía en las convicciones que su padre cristiano le había enseñado. Así que hay concursos de belleza que a veces sobresalen por varios motivos. Pero este que le voy a describir, uno mira, las muchachas van desfilando, pero una de ellas tiene pie plano. Y si usted mira con detalle, le mira el pie y también tiene hongos en los pies. ¿Qué impresión le causa? ¿Y eso? ¿Qué hace eso acá? Molesta, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, fíjense en Romanos 10:15. ¿Qué pasa con esos pies, aunque sean planos, aunque no estén higienizados? Miren cómo Dios los mira. Era como miraba María los pies de Jesús. 10:15 de Romanos. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Amén. Hermanos, quiero agradecer tanto al joven que me dio los estudios bíblicos cuando yo tenía unos 11, 12 años, ¿no? Un vecino de nuestro barrio, Mario, Gerardo se debe acordar, Carlos, mi hermano también, él tendría 2, 3 años mayor que yo, tenía ciertas rarezas de comportamiento, que era hijo único en su familia. Pero él estaba siendo adoctrinado por una abuela, una vecina, y en la doctrina él venía a verme a mi casa y me visitaba para compartir, éramos amigos, compartir el conocimiento bíblico. Y yo en aquel tiempo no estaba muy interesado, yo estaba más interesado en jugar con él ajedrez, o jugar a los juguetes, a los juegos infantiles, que los cowboys, los indios, así, cosas de niño, de 11, 12 años. Y llegaba a casa, y entonces me decía mi familia, ahí está Mario afuera, te está buscando. Oh, dígale que no estoy, que no sé. Dile tú, vete tú y dile que no estás. Y luego yo me presentaba allí. Hey, Mario, ¿qué tal? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Venía a que conversemos, charlemos de la Biblia. Ahora, no puede ser más tarde. Así estaba. A veces decía que no estaba, a veces lo recibía, estudiaba, pero me iba pegando aquí la palabra de Dios en la cabeza, ¿no? Que luego, después de eso, fui a un seminario de curas, mi madre se enfermó y entonces distribuyó los 7 hijos. Gerardo es mi hermano menor, Carlos un poquito más grande que él, y los 2 mayores fuimos a un seminario de curas, tuvimos 2 años. Las 2 mujeres que siguen a un colegio de monjas, y los 3 menores a una colonia de varones, todos católicos. Y allí mi madre estaba atendiéndose en un hospital. Y todo lo que este amigo me enseñó, yo lo discutía con los curas. Y los curas me querían porque niño, aplicado y haciendo preguntas. ¿Y de dónde sacaste todo? Y recuerdo que a las preguntas que yo le hacía duras, le decía, padre, pero la Biblia dice otra cosa. Dice, por ejemplo, que si Pedro es el primer papa, no aceptó que Cornelio se le arrodille, que lo adore, según Hechos 10. Pero nuestro papa sí acepta que se le adore, se le arrodilla. Y tengo otra pregunta. En 1 de Timoteo capítulo 3 dice que el obispo sea marido de una mujer, sean casados. Pero aquí nuestros padres, nuestros curas son solteros, no son casados. Y otra pregunta. Y él me dijo, veo que estás afilado, tiene muchas preguntas. Sí. Entonces me respondió esto, hermanos. Y doy gracias a la respuesta que me dio, que me salvó de ser atrapado por Satanás. Me dijo así, no está bien darle vino al que está tomando leche. Tú todavía eres niño, tienes que seguir tomando leche. Algún día se te dará vino. Y agradezco que no me enredó con sus respuestas filosóficas y Dios me salvó para luego conocer mejor la verdad. Pero agradezco, hermanos, los pies de Mario, este muchacho que venía a mi casa, venía, que yo no lo aceptaba, pero venía. Eso es lo que le está pasando a María Magdalena. Ella besa los pies de Jesús, que fue hasta ella.
y le habló palabras de amor. Como dice en el deseado, Jesús oró intensamente 7 veces para sacar los demonios que ella tenía. Sí, hermano, nosotros tenemos que reflejar ese carácter, el de Cristo, en los días finales. Amén. Amén. A veces uno oye, hermanos, situaciones eclesiásticas penosas, donde se habla de pastores, iglesias, organización, líderes mezclados aquí con ecumenismo, con espiritismo, que la universidad, en fin. Y por supuesto que es real, triste, pero hermanos, cuidémonos nuestros corazones, porque Dios está observando cómo nos desarrollamos en medio de tanta cosa fea, maloliente que hay alrededor. Acuérdense de Judas, que fue el que tiró el mal comentario de la cizaña, contaminó al resto, contaminó al mismo Simón. Eso nos lo va a decir la hermana White también. Que Simón tomó la queja de Judas y la hizo propia. ¿Qué tal, hermanos, si invertimos los términos? Que si en lugar de crítica, tiramos buena onda. Déjenme que les cuente que es el caso de mi suegra. Yo tengo grato recuerdo de ella está viva todavía, está muy ancianita, porque cuando llegaban algunos vecinos pobres, que vivían a cierta distancia, buscando comida, agua, lo que fuera, allí a alguien de la familia tenía desconfianza. Tengan cuidado porque estos son ladrones y que lo que fuera. Y la suegra siempre poniendo la palabra justa. ¿No será que vienen porque realmente tienen hambre? ¿Porque están necesitados? Nuestra tarea es darles. Así que vamos a dar, por supuesto, vamos a estar en cuidado, pero vamos a darle. Y siempre tiraba la buena onda en el hogar cuando había alguien que tiraba la mala onda. Hermanos, imitemos esa conducta, tirar buenas ondas. Si alguien nos tira un limón, devolvámosle con una limonada. Porque eso nos edifica a los que están alrededor. Mírenlo al revés. Si nosotros tiramos un comentario negativo, al estilo de Judas, que no entiende por qué se hace este desperdicio, cuando se podría haber gastado o vendido ese perfume en alto precio para los ahorros del grupo misionero. Suponiendo que fuera genuino, aunque era ladrón, dice el texto, pero supongamos que fuera genuino. Jesús está felicitándola porque él mismo lo dice. Lo ha hecho para mi sepultura. Ella creyó lo que estoy diciendo. Se adelantó a mi sepulcro. En vida me está dando las flores, porque hermanos, es otro asunto a tomar en cuenta. En vida tributemos amor a aquellos que nos rodean. Digámosle al esposo, a la esposa, al hijo, a los amados que están alrededor de nosotros. Quiero que sepas que te valoro, te aprecio, que te reconozco y te expreso en vida lo que quiero decirte, que me escuches bien, te quiero, te amo, eres valioso para mí, o valiosa. Decírselo. Y así el ser amado oye que en vida escuchó, porque hermanos, ¿cuántas veces pasa que estando rígido el cuerpo en el ataúd, allí prodigamos tantas palabras, pero inútiles? En el caso de las flores, también llamamos flores y gastamos, cuando la flor hay que darle en vida. Yo les cuento así, quiero matizar con alguna ilustración. Cuando hay algunos videos cortos en YouTube con algunos mensajes bonitos, ¿no? Uno de ellos es la novia o esposa que tiene un ramo de flores y cuando llega el marido, toca el timbre o abre la puerta y así nomás habla, entra, y ella no, lo que hace es, le entrega allí el ramo de flores, o sea, él toca la puerta y ella inmediatamente abre la puerta y le tira el ramo. En la escena acá fue ella bastante ruda, porque podría haber sido más suave. Y entonces, él abre la puerta con el ramo, no entiende, y ella dice, ay, me trajiste un ramo de flores, qué hermoso, gracias, gracias, qué atento que eres conmigo, me trajiste un ramo de flores. Y era ella que le estaba enseñando ese gesto de cortesía, de amor a él. Así, hermanos, en vida tributemos gratitud y afecto a aquellos que nos rodean, como lo estaba haciendo María. Entonces, vuelvo al texto otra vez de Lucas capítulo 7, el diálogo que hay entre Jesús y Simón.
Leemos el versículo nuevamente. Lucas 7. Habíamos leído el versículo 44. Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. 45. No me diste beso, pero esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Tanto el agua, que era un gesto de cortesía para un caminante, para que se lave los pies, el criado le iba a lavar los pies. Es normal para gente que anda en sandalia en aquellos días, no había el asfalto, sino camino de tierra. Y luego el beso normal de saludo. Y también a continuación, otro gesto más, dar aceite en la cabeza, un gesto de bienvenida. Eso lo dice a continuación. 46. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido con perfume. No el aceite, sino un regalo grande, mis pies. Y entonces, el comentario final del maestro. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque, y aquí hermanos, para entender mejor la expresión, se puede agregar, me amó mucho, la hermana Juárez lo va a comentar al respecto, porque luego le va a otorgar el perdón. Jesús primero le otorgó la sanidad del cuerpo, quitando los 7 demonios. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque me demuestra su amor. Ahora, como lo está haciendo. Como me demuestra su amor, nota el versículo que viene, 48. Tus pecados te son perdonados. Si tú me demuestras así el amor, yo te perdono. Hermanos, tratemos así al Maestro. Mostrémosle a Él lo que hay en nuestro corazón. ¿Hay gratitud? Si hay gratitud, mostrémosle en las cosas que a Él le agradan mirar. Gestos de amor al ser amado, a los hermanos, a los hijos, al cónyuge, a los compañeros, donde nos movamos. Dios quiere ver eso. Tú me amas, demuéstramelo. Y entonces el Señor dice, ahí confirma, yo te perdono, yo te limpio. Quiero que estés limpio. Y la limpieza es que te doy el perdón, para que estés, las manchas de tu pecado yo no lo puedo soportar. Pues yo te voy a limpiar. Pero me tienes que mostrar el amor que me profesas, que dices tenerme. Pero miren a continuación, en la reacción del hombre, del fariseo. Versículo 47. En la parte final, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Eso muestra que Simón no se veía perdonado. Como no se ve perdonado, o no estimó el perdón, él no se vio gran pecador como para clamar así, Señor, perdóname. No. Qué importante, hermanos, es que en nuestros corazones Dios ponga tal convicción de pecado. Aún como dice el Salmo 19, líbrame de los pecados que me son ocultos, que ni yo me doy cuenta. Por favor, líbrame. Quiero ver la gravedad del problema de mi vida para que entonces yo clame por liberación. Pero bueno, cuando no estamos pidiendo perdón por nuestros pecados, la reacción natural es, no brota amor. ¿Y qué es lo que brota? Justicia o justicialidad. Empezamos a juzgar al compañero, a los otros, según el estándar que creemos que es el nuestro, el correcto. Por el contrario, si nos vemos pecadores, damos gracias a Dios que nos sacó del pozo y así tratamos a la gente, inspirando amor. Hermanos, en estos días finales, el pueblo de Dios debe caracterizarse porque imita al Maestro. ¿Recuerdan el texto que hemos leído del Armagedón? He aquí yo estoy contigo, benditos los que guardan sus ropas. Lo voy a leer otra vez acá. Yo vengo como ladrón. Bendito o bienaventurado el que vela o vigila y guarda sus ropas para que no ande desnudo. Vigilar las ropas es vigilar nuestro carácter. Hermanos, a veces yo invito a que no juzguemos. Honestamente sí apoyo ese punto.
No obstante, a veces observamos comportamientos de hermanos o hermanas en la iglesia o en los grupos donde nos reunimos, gente espiritual, ¿no? Y a veces se revela. No hace mucho pasó que un hermano daba un tema espiritual, bonito la presentación que él hacía, pero en un momento la esposa como que interrumpe. Y lo bonito que él venía expresando se desdibujó. Se sintió molesto porque la esposa lo interrumpió. Bueno, habla tú, habla tú. Ah, ya, sí, sí. No, no lo tomes mal. No, solamente quiero decir esto. En fin, hermanos, una ilustración muy simple, pero que nos tiene que hacer reflexionar acerca de la necesidad de desarrollar un carácter parecido al de Cristo. Y quisiera concluir, mis hermanos, que con esto, de que la gran aspiración del pueblo de Dios es llegar a los días finales sellados. Esto significa protegidos. No imaginamos la catástrofe. Casualmente hoy recibí una lista, se lo voy a mandar a Gerardo, la lista de citas de Elena White, y tú, Gerardo, luego lo distribuyes a los compañeros, ¿no? Citas. Están en inglés, pero quien las preparó usó la inteligencia artificial. No hay problema en usarla para traducir, porque están en inglés todas las citas, pero son impresionantes. Las calamidades que se vienen y que solamente seremos protegidos, el pueblo de Dios, si somos sellados. Ya lo decía Ezequiel capítulo 9:4. Ponles una señal en la frente a los que gimen y claman a causa de las abominaciones que se cometen. Y a los otros, les dice a los otros ángeles, pasad detrás de él y matad. Él va a ir primero, sellando a la gente. A eso se refiere Apocalipsis capítulo 7. El sellamiento y la retención de los vientos. Los vientos van a ser soltados violentamente después que hayan sido sellados los santos, para que así venga toda calamidad, la tercera guerra mundial, la cuarta guerra mundial, vendrá de todo, pero los santos serán protegidos. Pero hermanos, para llegar a ser protegidos, no alcanza con saber de la ley dominical, que está a la vuelta de la esquina, no, está un poquito más allá, 2 cuadras más allá. Uno puede saber mucha profecía bíblica, pero el carácter deja que desear. Y ese carácter, curiosamente, una de las citas que Elena White tiene allí llamativas, por lo menos para mí, el 20 de agosto de Maranata, menciona que aquellos profesos observadores del sábado, aún sabiendo sobre la ley dominical, no serán sellados, sino gimen y claman por los pecados propios y ajenos. Hermanos, a veces, en lugar de clamar, criticamos. ¿Viste lo que está haciendo el pastor de la conferencia? ¿Viste lo que está haciendo aquí? Mirá lo que hicieron. Acá te lo voy a publicar. Y estamos así. En lugar de estar gimiendo y clamando. Esa es nuestra actitud. Por supuesto que es deleznable lo que están haciendo. Y lo van a pagar. Pero nuestra misión es orar, orar para que Dios conmueva, sacuda y quite la escoria que haya que quitar y permanezca aquello que tenga que ser salvado. Amén. Pero qué importante es recordar ese pensamiento. Ese es uno de los primeros pensamientos que aparece en ese libro, reitero, Maranata, 20 de agosto, para tomarlo. Lo voy a leer acá, lo tengo acá. Dice, los que no sientan pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran por los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Esta es una obra, edificar el carácter de Cristo, el amor de Cristo en nuestros corazones. Los que conocieron tan bien la profecía y los tesoros de la sabiduría divina deberían haber actuado de acuerdo con su fe. Eso lo tengo acá en Cosa de los Testimonios, tomo 2, página 65. Es donde aparece la cita que uno puede buscar. Entonces, ese es el mensaje, hermanos, que yo quería traer aquí, ¿no? Que nos esforcemos por parecernos a Cristo.
confesando nuestros pecados, diciendo al Señor, ayúdame, yo reconozco, soy muy estricto, muy impaciente, muy severo, yo sé que la verdad es esta y cuando veo que se aflojan las estacas me molesta y tú quieres que haya predicadores así fuertes como fue Elías y yo estoy pronto a aceptar el llamado. Y está bien, está bonito tener el Espíritu Santo que, como le pasaba a Nehemías, que ardía el corazón en su corazón. Eso cuenta Nehemías capítulo 2. Yo a nadie le dije lo que Dios puso en mi corazón que hiciera en favor de Israel, ¿no? Le ardía el alma. Pero, hermanos, siempre con el carácter de Cristo, pensando que Jesús nos está velando, vigilando, y que tenemos que parecernos a Él, aún en medio de esas emociones humanas. Reflejar siempre el amor de Cristo en nuestros corazones, en los hijos, ya que estamos en la brecha final, en los hijos del tiempo del fin. Hermanos, que Dios nos bendiga, nos guarde, e Amén. imitemos siempre el carácter de nuestro Maestro. Amén. 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 Gracias. Gracias, Amén. gracias, pastor. Mucho gusto, Dios te bendiga. hermano. Profundo mensaje porque muy actual. Necesitamos compartir el mensaje, reflejar el carácter de Cristo, amar a nuestro prójimo y a aquellos también que no nos agradan, porque también por ello Cristo murió. Hermano Arturo, levántate la manito. Sí, quería preguntarle, muchas gracias por el mensaje precioso. Amén. Amén. Hay una frase que dijiste, Gustavo. No sé si la escuché bien, pero me gustaría que me dieras alguna referencia para estudiarla. Sí. Dijiste algo así como Jesús oró intensamente para sacar los 7 demonios de María. Eso aparece en el deseado. En el deseado. Quiero ver si encontramos la cita. Sí, está en el deseado, en el capítulo dedicado a la fiesta en Betania. Vale. Allí leyendo aparece esa expresión y también que María había sido grandemente perjudicada por Simón, Sí. ¿no? Justamente ayer estuvimos hablando de eso en el grupo y le Ajá. estaba diciendo a los hermanos que me recordaran para buscar ese texto donde hablaba de lo que Jesús había hecho con Simón y a pesar de su gran pecado, Pues ya te lo y con digo. María, y yo le doy gracias a Dios porque ha sido una exposición tan clara, tan completa, que se la voy a compartir a todas las personas que estuvieron conmigo. Amén, amén, amén. Leo la cita, acá la tengo disponible, está en el deseado. La página, ya voy a decirle las páginas. Dice, María había sido considerada como una gran pecadora, pero Cristo conocía las circunstancias que habían formado su vida. Él hubiera podido extinguir toda chispa de esperanza en su alma, pero no lo hizo. Era Él quien la había librado de la desesperación y la ruina. 7 veces ella había oído la reprensión que Cristo hiciera a los demonios que dirigían su corazón y mente. Había oído su intenso clamor al Padre en su favor. Sabía cuán ofensivo es el pecado para su inmaculada pureza y con su poder ella había vencido. La página entonces de esta porción del deseado, ahora ya la voy a dar, es página 522 del 522. capítulo La fiesta en casa de Simón. Ese es el título del capítulo. Gracias, Gustavo. Y ahí en esa porción aparece también que ella había sido grandemente perjudicada por Simón. Es otro detalle también. Y de ahí deducimos que Simón la había violado. Sí, Isabel, tú lo muchas gracias. también. Sí, solamente quería hacer una acotación. También Simón, este fariseo, tío de los chicos, fue que instigó, pagó. ¿Se recuerdan cuando ella fue encontrada en el acto? La llevaron a Jesús para que fuera apedreada. ¿Fue Simón quien la llevó? Pregunto. Bueno, respondo a ello. No tenemos pruebas bíblicas, no hay forma de conectar eficazmente la identidad de ambas mujeres. Y sobre todo porque el texto de Juan 8 es un texto movible y ahí viene un detalle interesante de conocer, ¿no? Esto tiene que ver con transmisión del texto original griego. Ese texto no aparece en los manuscritos más antiguos del Evangelio de Juan. Y texto movible porque también aparece en Lucas. O sea, se llama perícopa, una porción antiquísima
pero no llega a ser tan antigua que aparezca en los originales más antiguos del Evangelio de Juan. Pero entonces la pregunta es, ¿y cómo sobrevivió ese texto? Recordemos que Pablo menciona ciertos dichos de Jesús que no están en la Biblia, no llegaron a ser canónicos. Por ejemplo, cuando él dice en Hechos, recordad lo que dijo el maestro, más bienaventurado es dar que recibir. Es una frase de Jesús, pero que no la recogen los evangelios. Acordémonos también cuando Lucas hizo su investigación de las obras y dichos de Jesús, eso es lo que dice al comienzo de su libro, de Lucas, y entonces él dice, hay muchas cosas que se dijeron y que han llegado hasta nosotros. Yo también me propuse, oh excelentísimo Teófilo, ponerlas en orden. Entonces, esos dichos, comentarios, frases, se iban desparramando, diciéndose. Calculen, hermanos, que cuando llegó, acá tengo el texto de Lucas para repasar lo que estoy diciendo, ¿no? Dice, poner un poquito un versículo anterior, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, se lo dice a Teófilo. Aquí viene algo interesante y llamativo, y es que cuando Nerón produjo la quema de Roma en el año 64 y culpó a los cristianos dieron su vida por el maestro, pero no tenían evangelio en el cual basarse, sino que tenían los dichos, los comentarios, la transmisión oral. Es decir, uno le cuenta la historia al otro, el otro la cuenta al otro, la creen, la asumen, la ponen como propia, porque los evangelios datan ya de la década del 70 aproximadamente en adelante. Lo primero que fue escrito fue lo de Pablo, tesalonicense, según el comentario bíblico, la década del 40, también la carta de Santiago, ¿no? Pero eso no es evangelio. El evangelio es la historia de Jesús, ¿no? Por lo cual, los que la escuchan, la oyen, se inspiran, aman al maestro y dan su vida, que fue lo que pasó con los cristianos que fueron muertos en Roma, acusados de haber incendiado Roma. Entonces, esto de transmitir oralmente las historias es lo que pasó con Juan 8, la perícopa de la mujer adúltera. Entre los sabios que estudian el texto griego, analizan, se llegó a una decisión que yo comparto, de reconocer el texto como autoritativo, como canónico, o sea, autoritativo es eso, pero no de la mano de Juan, sino de algunos de los seguidores de Juan, de los discípulos posteriores, y que logró rescatarse. Se llama logia. Logia son los textos que se rescatan de los dichos de Jesús. ¿Y por qué se lo consideró valioso? Porque contiene tanta sabiduría que es típica del maestro. O sea, Jesús fue un genio, haciendo cosas, diciendo cosas. Fue increíble, su mente es algo precioso. Y en este caso, en el trato que él tuvo con los pecadores, con esos acusadores y con la mujer tomada infraganti, la forma en cómo él se expresó revela que él tiene una sabiduría superior. Por ello, se repetía la historia y logró entrar como texto bíblico, pero a eso me refiero que no es del Evangelio de Juan y por lo tanto es muy difícil conectar la historia de esta mujer con María Magdalena. No serían la misma persona. Amén. Amén. Muy interesante, hermano. Gracias. Gracias, pastor. Que el Señor te bendiga, que el Señor bendiga tu ministerio. Gracias infinita. Gracias, hermano. Con el canal Saeta en YouTube. Que el Señor te bendiga grandemente en la obra que estás haciendo allá, hermano Gustavo. Gracias, muy amable. Hay que predicarlo a donde estemos. Amén. Estemos por nuestro entorno personal, familiar, y que confiemos que en la obra del Señor somos apenas siervos. Dios los bendiga a todos. Esa es nuestra oración. Amén. Un abrazo grande. Feliz sábado y un enorme abrazo. Amén. Sábado colmado de bendiciones.
Amén. Amén, bendiciones. Bendiciones para todos. Hermano Deva, su esposa hermana Iris, María Lourdes, la hermana Mari Carmen. Hola, buenos días. Muchas gracias. Ha sido muy hermoso hermanita, que ha dado. bendiciones, hermanita Está Pili. muy hermoso. Que el Señor nos bendiga, A todos, porque sí. esta obra se va a Todos. terminar pronto, y luchemos por esa corona prometida para todos aquellos. Amén. Así como nos reunimos ahora en sábado, podamos reunirnos sobre calles de oro, caminar Amén. calles de oro Amén. y poder dar gloria y loor a nuestro Amén. único Salvador Jesucristo, que por su justicia, su sacrificio, nosotros gozaremos de todas esas bienaventuranzas. Amén. Amén. Preparémonos. Amén. Amén. Hermana Pino y hermana Pilar y el hermano Arturo, el hermano Deva e Iris son hermanos de allá de la isla de Tenerife, de los que estuvieron visitando la Sí, anterior. sí. Qué bien que los conocemos. No lo imaginábamos. Sí, Bien. lo notamos, Iris. Hola. Ah, sí. Ay, notamos en el acento, hablando Arturo, y ya supimos que era canario. Sí. Qué linda. bien. Nosotros estamos en La Palma, cerquita de ustedes. Sí. Sí. El Muy hermano- cerquita, a ver si Yo en Gran cuando Canaria. quieran los vemos. Ay, Sí. sí, estuvieron encantadísimo. aquí en Río del Monte hace unas 2 semanas, 3 semanas, estuvieron visitando. También. Dos Muy parejas. lindo, Sí, muy lindo. Y la hermana Pino vive sí, en Arias. En Gran Canaria, sí, señora. en Gran Canaria. Sí. Cerquita también, súper cerquita. Sí, todos estamos cerca. ¿Y conoces a Lidia? Es ¿A que Lidia? en Tenerife hay 2 iglesias, ¿no? Otra. Sí, son Lidia dos, pero y ahora hay un técnico que la van a Ciani. como iglesia. ¿Ella cuál suele ir? ¿Eh? No sé, lo que Lidia. pasa es que yo las quiero mucho, ¿no? Somos familia. Vale, a lo mejor algo del sur, que la del sur no conocemos a tanta gente. Creo que sí que son Puede del ser, sur. porque a mí no me suena, Ujú. Amén. Bueno, me suena. Pero que bueno, nos veamos todos. Bueno, Somos Nos veamos sí, todos. señor. una familia espiritual y el amor de Cristo nos une. Amén. Amén. Una- Amén. Feliz sábado otra vez, muchas bendiciones. a todos, Igualmente. adiós a todos. Gracias. Igualmente, bendiciones. Un abrazo fuerte para todos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Vale. El Que Señor Dios nos mantenga firmes siempre. Sí. Se hace una oración, hermano, para cerrar. Amén. Estupendo. Usted mismo, hermano Carlos. hermano Carlos, por favor, Hágala. Bien. oremos. Querido Dios, que estás en los cielos, gracias por este hermoso día que nos has regalado Amén. para que estemos en grupos honrándote, Señor Dios. Querido Dios, gracias por la vida, por la salud, pero en especial porque nos has escogido, Señor Dios. Pero también en esa noble responsabilidad deseamos que nos inyectes en nuestra savia, en nuestra vida, el deseo, el deber de proclamar tu palabra, doquiera que estemos, Señor Dios, y utilizando los medios tecnológicos, el mensaje lo podamos llevar a cualquier extremo del mundo, querido Dios, en este mundo tan solicitado de tu amor, pero también de nuestro servicio, de nuestro abnegado deber de llevar la palabra, Padre. Así como somos flacos, Señor Dios, pero queremos estar henchidos de tu palabra. Gracias por la palabra del pastor Gustavo Contreras, y que todos los hermanos, Padre, estuvieron acá presentes. Bendícele en este hermoso día sábado y llénale de fuerza, sabia, amor, y seguir predicando tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias por este hermoso momento. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias. Por esa Muchas gracias. A todos, bendiciones. Dios. Bendiciones.